Ok, aquí estamos una vez más reunidos, una semana más, y más y más y más, como siempre digo, más, no sé por qué tanto más, partiendo la grabación. Bueno, estamos reunidos una semana más para poder conversar de algún tema interesante, y esta semana les propongo el siguiente tema. Como que estás por afuera. No tengo público, es un niñito que está jugando en los juegos que están acá. El tema de esta semana es los otakus de los 90. Actualmente, con el asunto de internet y todo lo que vivimos con la tecnología y las redes sociales y toda la red que significa de internet, tenemos casi todo acá, en la mano. Pero no siempre fue así. En los 90, cuando recién empezó a salir el auge de los anime, como se entendía, porque hasta finales de los 80, principios de los 90, uno veía dibujos animados, y muchas de las personas que veía dibujos animados entendía como dibujos animados los monos chinos. Los monos chinos, que hasta el día de hoy se les llama así de cariño, la gente más vieja como nosotros, como pollo, le decimos monos chinos todavía, pero de cariño, no de ignorancia, como muchas veces se le ha catalogado a la animación japonesa, que de hecho es idiota, porque se dice adiós, animación japonesa, y ¿cuál es? Lo es a los monos chinos, por favor, como entendí, Japón, China, no son lo mismo, pero bueno, ni hablan lo mismo, no escriben igual, no hacen nada. Bueno, el asunto es que en los 90 era todo muy sacrificado, era muy sacrificado, ser otaku no era fácil, todo era caro, casi todos nosotros estábamos en el colegio, llegaba anime, ni siquiera ni con subtítulos en castellano, y si llegaba en castellano, pues que llegaba con el doblaje español. Y todo eso, entonces era como medio complicado ser otaku en esa época, era como todo un romanticismo que, bueno, de hecho mucho, junto con otakus viejos. Y llegamos a toda la misma conclusión de que éramos un grupo de gente bastante sacrificada. Yo creo que también por ese mismo hecho, por no tener las cosas tan a la mano, también se provocaban ciertos tipos de cómo decirlo, de conflictos entre nosotros mismos, pero no conflictos de que yo soy mejor que tú, bueno, en todo margen de cosas siempre pasa eso, pero no en este caso. Era el conflicto de tratar de conseguirlo con la mejor calidad posible, porque más encima la única manera de adquirirlo eran VHS. O sea, yo vi Dragon Ball en su época, y vi Dragon Ball de manera heroica, leyendo el manga para entender el anime a ese extremo, en inglés, en japonés, en francés, en portugués, y en todos los idiomas habido por haber para poder terminar de ver Dragon Ball hasta la Z. Incluso en blanco y negro. Yo me acuerdo esa mística pelea de Cell en blanco y negro con tracking, que Goku le iba a poner el combo y se... La niña justa aparecía. Hoy en día ya no es así, hoy en día tienes todo a la mano. La verdad es que, insisto, no era ser fácil tampoco ser otaku. En algún momento en los 90 empezaron a nacer los ciclos. Los ciclos de anime eran personas que se dedicaban a subtitular, o incluso en un comienzo ni siquiera subtitular, sino que trataban de darlo lo mayor, daban el anime como viniera, en el idioma en que fuese con tal de verlo, pero y la gente iba, disfrutaba y todo, y se pasaba muy bien, y ahí tú hacías tus amistades, y conocías mucha gente que tenía cosas que tú a lo mejor no podías conseguir, o porque no tenías dinero, porque como te digo, estábamos en el colegio, o porque lisa y llanamente no llegaban a Chile. Consideremos de que estábamos viviendo una época política bastante complicada. Era una transición entre una dictadura que llevaba muchísimos años y una nueva forma de vivir la vida, que era la democracia. Pero vivir ser otaku en una época en donde nada estaba muy claro, era complicado, porque de partida, claro, llegaban cosas, habían tiendas como Japanimation. Otra cosa, como no había internet, tampoco había forma de ver por catálogo qué había afuera, sino que era un amigo que viajaba, que iba a Estados Unidos, que traía cosas para acá, tal vez alguno que fue a Japón y regresó con algún artículo. Era complicadísimo conseguir marketeo de cualquier tipo de serie de esa época. De ahí en esa época fueron los últimos dibujos que se vi, casi la mayor parte de las sagas más místicas que se dibujaron a mano. Macross Plus, Ninja Scroll, Dominus Bank the Police, que es un poco más antiguo, pero sí en esa época, Battle Crisis, que también llegó, Gundam, ahí me acordé, Alita, Ángel de Combate, que se la dieron ahí con su doblaje en España, y muchos años después yo la vi en japonés. Pero todo ese romanticismo de la época, donde tú ibas a los ciclos, donde veías, por ejemplo, a Ilion, que en su momento era es uno de los ciclos más recordados, porque fueron uno de los primeros que daban anime subtitulado en castellano, subtitulando con
con un sacrificio enorme, porque en esa época no habían programas tan fáciles como para subtitular. Todas esas cosas nos llaman a resumir de que el anime, o el fan del anime, el otaku como se les llama actualmente, en esa época era un otaku sacrificado, un otaku de sentimiento, un otaku de corazón, un otaku de fuerza, de sangre ñoña, porque la verdad que costaba un mundo conseguir todas las cosas que uno veía. Al margen de que realmente uno conseguía algo con otro nombre y ya lo había visto hace tiempo. Pero no se echa de menos, pero sí se lleva mucho en el corazón esa época, que era una época bastante bonita en nuestras vidas. Yo tuve el orgullo de decir, por lo menos, de que es mi liceo, a decir el nombre del liceo, es el Liceo Andrés Bello. Tuve el placer en esa época hacer un taller de anime y dar anime con los recursos que el liceo me prestaba, con televisor, VHS, un rolloso para la época. Y los días sábados daba anime en una sala, me prestaba una sala y ahí veíamos, nos juntábamos con gente de todos los cursos. Siempre existió un otaku en algún curso. De hecho tuve el placer por lo menos de tener compañeros, que eran como éramos como 5 que nos gustaba mucho el anime y buscábamos cosas, nos rebuscábamos grabando y todo ese tipo de cosas. Yo me acuerdo, les voy a contar un detalle interesante. En esa época Japanimations traían CDs. Los CDs originales japoneses siempre han sido caros, nunca han sido baratos, eso no vamos a discutir. Pero uno llevaba un cassette y por, no sé, 2 lucas te grababan la música en el cassette, del disco. Igual era complicado porque tú consideras que cuando grabas de disco a cassette se graba en tiempo real, no puedes acelerar ni la cinta ni el disco para que grabe más rápido, o sea, tenés que mamarte el disco entero para poder grabarlo. Entonces tú llevabas tu cassette y le podías retirar una semana después o quizás 3 días, depende de qué tanto era la afluencia de público en esa época, que era bastante amplio. Y recibías tu disco, o sea, perdón, tu cassette grabado. ¿Cuál es el atado? Que nosotros teníamos con un amigo, nos juntábamos, él tenía un VHS, yo tenía un mío, y llevaban mi VHS a su casa y nosotros pirateábamos películas en VHS. Para poder, nos conseguíamos y los teníamos, entonces eso nos servía para poder tenerlo como respaldo. Si necesitábamos o nos queríamos conseguir otra película, también la intercambiábamos y así se conseguía anime. No como hoy en día que tú te vas a Mega Upload, bueno, a Mega actualmente y bajas. Este es tu mejor aliado con el clic derecho del ratón y tienes de inmediato lo que estás buscando. No estoy en contra de la tecnología, no estoy en contra de que tú tengas todas las herramientas necesarias para poder disfrutar del anime. No estoy en desacuerdo de que tú hayas nacido en otra época, ni siquiera te tengo envidia por haber nacido en esta época. Solo te estoy explicando que en esa época era un poco más difícil, y era bastante más difícil de hecho. Había un montón de cosas que en esa época se veían y que hoy en día ya no se ven. Era muy complicado, como te decía, buscar mercadeo de las cosas. Una polera, era casi imposible una polera. Un monito de estos gachapones era casi imposible también. Series grandes pasaron de largo porque no se veían o porque a nadie se le ocurrió traerla o porque definitivamente nadie no se la pudieron conseguir, así de simple. Si alguien no la podía tener era porque nadie la había conseguido, no era porque no existiese. Llegaban revistas españolas en donde te decían, este anime están dando, pero no llegaban anime. Yo Slam Dunk la conocí por una revista española de hace muchos años y la vi, pero quizás cuántos años después de que la había leído, ya que existía un manga de un muchacho que jugaba básquetbol y que era enojón. O sea, imagínate la descripción de la revista española que hablaba de que era una de las mejores series y todo, y yo como quería puro verla, así como pasó con Touch, que en América se dio como bateadores, en Europa se dio como bateador en España precisamente, y que acá nunca llegó y que al final terminé viéndola porque la encontré en alguna página de internet hace quizás 2 años y ahí la pude ver recién completa. Un montón de series, Ranma y medio, por ejemplo, era un año luz, decía como una serie donde las minas andan a teta pelada, a pechuga pelada, la van a dar por la tele, cuando Canal 11, Chilevisión, da Ranma y medio, a pesar de que no partió por el primer episodio, fue un logro otaku increíble para mí. ¿Para qué decir cuando dieron Evangelion? Yo Evangelion la vi en 3 años. Llegaban los VHS españoles con Asuka con la voz como corresponde, porque realmente la voz de Asuka en España era notable en comparación a la voz que pusieron acá en América, Latinoamérica. Y pues por favor, o sea,
3 años viendo una serie que tenía 24 episodios, o sea, ¿de qué estamos hablando? Creo que Macross Prime la llegué a entender recién cuando conseguí la película y estaba subtitulada en inglés, y ahí recién más o menos me pude ubicar en tiempo-espacio y cachar qué es lo que pasaba. Imagínense, yo fanático de Macross toda mi vida, desde Robotech en adelante, cuando descubrí que Robotech era chanta la historia, me cambió automáticamente. Yo siempre he sido purista, lo debo de reconocer. Me gustan las cosas como son y no como me las planteen. Y para mí es otro mundo, o sea, siempre Macross Zen fue un parto en la completa también, conseguirme todos los VHS. Les digo, es una época romántica, una época bonita, pero que no me gustaría volver a vivir en ciertos aspectos. Me hubiese gustado haber tenido la tecnología y todas las cosas que están a la mano hoy en día para haber visto muchas series de las que he visto. Pero creo que puntualmente mi vida y la vida de los otakus de los 90 fue un momento muy sacrificado. Gente que a lo mejor hoy en día, chicos de 15 años, no entienden qué pasaba en esa época y cómo nosotros lográbamos ver lo que ellos están recién viendo. Muchas personas que se volvieron otaku en los años 90 venían ya de los años 80 con el místico Pepiripao y toda su franja de animación japonesa que daban. Luego se sumaba al canal 7 y al final se sumó al canal 13 con Robotech. Y de ahí para adelante ya después se desparramó por todos los canales, Chilevisión, el canal, creo que, bueno, todos los canales en algún momento dieron anime. Era el caballito de batalla de cada uno. Y creo que fue bastante satisfactorio después empezar a ver series que ya había visto en un idioma un poco más conocido. Y lo encontraba bastante más interesante y obviamente entendible que lo que había visto en los años 90. Ahora, como les decía, respeto mucho esa época. Encuentro que fue una época de mi vida en que nunca había sufrido tanto por conseguir cosas que me gustan tanto hoy en día. Pero no cambio la época de hoy en día por la facilidad con que yo encuentro las cosas, pero sí cambiaría en el sentido de que la mayor parte de mis amigos nacieron justamente en esa época. En esa época en donde yo iba a un cine a ver un anime que ni siquiera sabía si iba a estar en castellano, pero que el estar al lado de una persona que le gustaba lo mismo que a mí y saber que había más gente que también disfrutaban del anime era bonito, era como una familia que se formaba en esos ciclos. Creo también de que el fan de anime antiguamente era un poco más sano que el de hoy en día. Creo que también que las temáticas de anime eran un poco más fuertes en algún sentido. Creo que el hecho de que no tuviesen censura les brindaba mayor libertad a los directores y a los creadores de mangas y de anime directamente a hacer series un poco más brutales, como lo fue por ejemplo Genocyber en su momento, que para mí hasta el momento, o el mismo Puño de Estrella del Norte, hablemos de la película, lo más conocido, era anime que nunca había visto y que hasta el día de hoy nunca más he vuelto a ver. O sea, era chocante pero a la vez atrayente. Actualmente eso se perdió. Ya el anime ya no es tan fuerte. Tienen a lo mejor algunos guiones que son un poco más intrincados que los anteriores, que los antiguos. Y tienen un concepto artístico un poco más elevado a lo que era antes. Pero también hoy en día el anime no es lo mismo que era antes. O sea, antiguamente todo se dibujaba a mano, hoy en día casi todo digitalizado. Entonces también ha perdido un poco esa parte romántica del anime y de cada dibujo y de apreciar el arte tal como es. Pero no es una cosa que tengamos que criticar. Creo que es algo que hay con el tiempo, todas las cosas evolucionan y con el tiempo al final todo vuelve a su origen. Así como Ghibli nunca ha dejado de dibujar a mano, creo que también van a volver en algún momento algunos artistas a volver a hacerlo. Creo que la animación japonesa tiene para mucho y creo que la animación japonesa de los 90 fue la base para todo lo que es hoy en día el anime. Me siento orgulloso de haber sido un otaku, un viejo otaku, como dicen por ahí. Me siento bien de poder estar a la vanguardia con el resto de la gente. No me siento joven ni con la fuerza que tienen muchos otaku hoy en día. Creo que el ser otaku hoy en día es otro tema, no es lo mismo que yo viví. Creo que también por eso me considero una persona un poco más dentro del común de la gente. Creo que soy un otaku, pero no soy un otaku tan explícito como lo son ustedes en la mayor parte. Que son participativos, les gusta disfrazarse y ese tipo de cosas. Yo no soy así, y no es que no quiera hacerlo y que no me cargue o que no me cae mal ese tipo de personas, no. El hecho es que yo viví otra época diferente y el hecho es que yo disfruto del anime de una manera distinta. Porque yo
soy más viejo que ustedes. Entonces yo no le veo el sentido de andar disfrazándote ni esas cosas. No, porque se me encuentre fome, lo encuentro súper bonito. De hecho, creo que una de las cosas que más me gustan de los eventos que donde yo participo es justamente eso. El estar presente con una persona que sí se atreve a hacer lo que yo no haría. Y eso lo encuentro fabuloso, eso lo encuentro increíble, lo encuentro bastante loable y los admiro, esa es la verdad. Pero siendo dentro de mi tranquilidad como otaku, vivir esa vida, esa época fue bonito, y vivir y estar presente hoy en día viendo cómo son los otakus hoy en día, lo encuentro increíble también. Creo que toda la vida, todas las cosas en la vida tienen que evolucionar y tienen que llegar a algún lado. Y creo que la animación japonesa en estos momentos está logrando lo que en los 90 nunca pudo lograr, que es poder llegar a más personas y que más gente se interese por el tema. Por eso recuerden siempre que el otaku de los 90 no es respetable, el otaku de los 90 es legendario, pero el otaku de hoy en día, es lo que no pudimos ser nosotros. Así que cada uno tiene lo suyo y cada uno merece el mayor de los respetos. Ese fue el tema de esta semana, espero que les haya gustado. Recuerden darle like a mi paginita, quiero llegar a los 1000 suscriptores, por favor. Denle, bueno, suscríbanse obviamente a la página de Facebook, denle like a la página de... Suscríbanse en la página. Más enredado que el César. Suscríbanse en YouTube y denle like a Facebook, ahí está. Y nos estamos viendo la próxima semana. Recuerden siempre, yo soy la cara el que habla, pero ustedes son los mejores. No existe otro lema mejor. Ustedes siempre son mejores que yo, obviamente. Nos vemos la próxima semana. Chao.